Muy buenas noches, queremos dar a conocer nuestro trabajo grupal, nuestro video colaborativo, eh, donde inicialmente pues da a conocer nuestra compañera Dorinelda el tema del cáncer. Posteriormente pues doy a conocer eh, mi aporte también. Luego va nuestra compañera Nelsa Palacios y finaliza pues nuestra compañera Pastora del Carmen. Entonces aquí las dejo con mi compañera Dorainelda Hernández. Mi nombre es Dorainelda Hernández Martínez. Hoy les voy a hablar sobre el cáncer. El cáncer se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Comienza cuando las células crecen descontroladamente y sobrepasan a las células normales, lo cual dificulta que el cuerpo funcione de la manera que debería. Existen muchos tipos de cáncer, pues no es una sola enfermedad. El cáncer puede originarse en los pulmones, en el seno, en el colon o hasta en la sangre. No todas las masas o tumores son cancerosas. Las masas que no son cancerosas se denominan tumores benignos y las cancerosas se denominan tumores malignos. Los tratamientos más comunes del cáncer incluyen cirugía, quimioterapia y radioterapia. La cirugía puede usarse para extraer el tumor cancerígeno. El médico también puede extirpar alguna parte o complemento la parte del cuerpo del cáncer que esté afectado. En este caso, el cáncer de seno, es posible que se extirpe parte o todo el seno. En el caso del cáncer de próstata, es posible que se extirpe toda la glándula prostática. La cirugía no es útil para todos los tipos de cáncer. Por ejemplo, los tipos de cáncer de la sangre son mejor tratados con medicamentos. ¿Qué puedo hacer yo desde mi profesión como psicóloga ante un caso de un paciente con cáncer? Pues el diagnóstico de cáncer representa un fuerte impacto asociado al estrés, a altos niveles de ansiedad y preocupación para el paciente y los familiares. Es necesario un afrontamiento activo dirigido al problema. El cáncer genera en el paciente un sufrimiento psicológico, alcanzando niveles de malestar emocional, estrés y ansiedad. El diagnóstico, la intervención psicológica se centra en la promoción de la comunicación médico, paciente y familia, en la mejora de la comunicación y el apoyo familiar, en reducir el impacto emocional, asistir a la toma de decisiones y ayudar a resolver los problemas de organización personal y familiar asociados a la enfermedad mediante estrategias de asesoramiento o tratamientos cognitivos conductuales. ¿Cómo se relacionan estas temáticas con la promoción de la salud y la calidad de vida? Pues bien, la calidad de vida abarca el bienestar físico, social, psicológico y espiritual del paciente. El bienestar físico se determina por la actividad funcional, la fuerza o fatiga, el sueño y el reposo, el dolor y otros síntomas. El bienestar social tiene que ver con las funciones y las relaciones, el afecto y la intimidad, la apariencia, el entretenimiento, el aislamiento, el trabajo, la situación económica y el sufrimiento familiar. El bienestar psicológico se relaciona con el temor, la ansiedad, la depresión, la cognición, la angustia que genera la enfermedad en el tratamiento. Por último, el bienestar abarca el significado de la enfermedad, la esperanza, la trascendencia, la incertidumbre, la religiosidad y la fortaleza interior. En esta ocasión quiero dar a conocer un tema muy importante que ha hecho un eco impresionante en nuestra sociedad actual. Es un tema que tiene que ver mucho obviamente con el comportamiento o la parte psicológica y obviamente dentro de la sociedad. Al tema al que me refiero hace referencia a las sustancias psicoactivas, pues como ustedes ven, como da a conocer su nombre, psico porque hacen parte de nuestra mente y activas porque producen un cambio, una alteración dentro de nuestra conducta. Entonces, son cambios funcionales y orgánicos, sustancias que producen dependencia en los seres vivos, ¿sí?
y que obviamente alteran el sistema psíquico y físico de las personas, y que se van a caracterizar por un cambio de comportamiento, de conducta en estos individuos. Además de eso, dentro de esas conductas que podemos nosotros percibir en personas que consumen sustancias psicoactivas, pues está la agresividad. En ocasiones también estas sustancias psicoactivas afectan nuestros órganos, nuestra salud. También trae consigo problemas en la parte cognitiva, ya pues porque una persona que por lo general consume estas sustancias, ¿sí?, tiende a tener menos capacidad de comprensión, de atención, su aprendizaje va a disminuir, obviamente su inteligencia se va a ver afectada negativamente. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. El sujeto obviamente que padece un trastorno, ¿sí?, toxicómano, y toxicómano pues obviamente son las personas que tienen una vida tomando este tipo de sustancias. Ya tienen un tiempo periódico donde están viviendo a raíz de consumir estas sustancias en nuestras palabras. Entonces, estas personas se catalizan obviamente entre el proceso psicológico, porque ellas tienen baja autoestima, porque a veces se muestran rebeldes, porque tienen ansiedad, porque tienen depresión, porque no solo perjudica su organismo, sino que perjudica obviamente, como ya lo dijimos, la conducta, la manera de cómo se muestra ante las demás personas, afectando la identidad e individualidad de la persona. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. También es importante que miremos pues obviamente cómo es el proceso de esto en nuestra parte neuronal. Pues sabemos que obviamente hay una estructura neuronal que trabaja directamente esta parte, y hablamos del sistema límbico, ya que pues el sistema límbico por lo general responde de una manera adecuada ya a estímulos naturales, como cuando nos alimentamos, pues eso es un estímulo natural. Cuando tenemos miedo es un estímulo natural. Cuando tenemos relaciones sexuales, pues es un estímulo natural. Entonces, cuando tenemos una impresión es un estímulo natural, o algo exterior que nos permite que naturalmente el cuerpo tome este estímulo externo y pueda hacer una función normal dentro de su procedimiento. Pero cuando las personas consumen drogas, ¿sí?, obviamente porque el sistema límbico no está preparado para este tipo de estímulos, como ya lo dijimos, solo para los naturales, entonces produce cambios adaptativos que conllevan a una disminución de actividad en los centros de recompensa. Es decir, hay una parte de una estructura que le llamamos centros de recompensa y otros centros de castigo. Entonces, cuando nosotros consumimos o una persona consume droga, pues conlleva que esta disminución de la actividad se vea afectada en los centros de recompensa, y obviamente va a haber un incremento de la actividad en los centros de castigo. Pues estos cambios dan lugar a una disminución progresiva de los efectos placenteros producidos. Entonces, pues la persona obviamente o el individuo que se encuentra cada vez más se encuentra consumiendo esta droga, pues cada vez más se va a ver peor en la ausencia de esta. Es decir, que si no va a tener en sí consigo la droga en la mano para poderla ingerir, pues obviamente se va a ver más afectado, se va a desesperar y ya no va a tener un control de su vida activa, social. Entonces es para que lo tengamos en cuenta en todo este proceso. Quiero agradecerles por escucharme y Dios los bendiga. Chao, chao. Compañeros y tutores, el tema que me correspondió fue la violencia. La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre una persona, animal o objeto, generando daño sobre el mismo, de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones de este es la fuerza tanto física como psicológica.
clases de violencia. Entre las clases de violencia tenemos de un individuo contra otro individuo, de un individuo contra sí mismo, de un individuo contra un grupo, de un grupo contra un individuo y de un grupo contra otro grupo. Es importante que desde el principio a nuestros niños les inculquemos valores como es la tolerancia y el respeto, para que sean niños ejemplares y con buena proyección de vida. Muchas gracias. Mi nombre es Pastora del Carmen Velázquez, pertenezco al UDR El Bordo. El tema que voy a referir es sobre la ansiedad. Los trastornos de ansiedad y los estados de ánimo son una de las enfermedades más frecuentes en la actualidad, por cuanto 1 de cada 5 personas sufren de este tipo de trastornos. Las manifestaciones de los síntomas son diferentes, tanto en los hombres como en las mujeres. Y esto tiene que ver con los factores sociales o socioculturales. Podemos mencionar algunos, como son la pobreza, la educación, los rasgos de personalidad o las hormonas sexuales. La Organización Mundial de la Salud se plantea 2 propósitos. Uno de ellos es determinar las causas de los problemas de salud mental y el otro es establecer medidas de salud en relación a las necesidades de la mujer desde la infancia hasta la vejez. Existen varios tipos de trastornos y cabe mencionar la agorafobia, los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de angustia, los trastornos obsesivos compulsivos. Dentro de estos trastornos podemos hablar también de la fobia. La fobia consiste en un miedo excesivo a un objeto o situación en particular, pero también hay varias clases de fobias, como son la fobia a animales. Es más frecuente en las mujeres, se da en ellas el 11% y el hombre el 5%. La fobia social también es más recurrente en las mujeres porque en ellas se presenta en el 16% y en los hombres el 11%. Esta fobia social se presenta en las mujeres especialmente en el primer trimestre del embarazo o en su desarrollo premenstrual. La fobia a estar en sitios cerrados, en sitios altos o a volar. La ansiedad interfiere en las diferentes actividades cotidianas que nos desenvolvemos y se refleja cuando tenemos que cumplir con entregas de trabajos a determinadas fechas, cuando tenemos que asistir a un evento social importante, cuando presentamos una entrevista de trabajo o cuando manejamos con demasiado tráfico. Este tipo de ansiedad es una ansiedad leve y nos permite sortear las diferentes situaciones por las cuales debemos vivir o atravesar. Para resolver este tipo de trastornos existen varias terapias. Una de ellas es la terapia cognitiva y la otra es la terapia de conducta. También existen terapias de grupo, terapias familiares y también podemos hacer uso de las clínicas de salud mental o centros especializados para tratar estos trastornos específicos. Cabe resaltar que la ansiedad es una reacción psicológica que nos prepara para peligros futuros y es un estado negativo que abarca 3 componentes. Uno de ellos es el fisiológico, el otro es el afectivo y el otro es el cognitivo. El tema que traté, compañeros, fue sobre la ansiedad. Hasta la próxima.